Hola, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Hoy es nuevo curso, entonces por eso tengo nuevo fondo aquí atrás. A mí me encanta estar cambiando cada vez que cambiamos de curso para que ustedes vean todas las cosas divinas que tenemos. Esta que ven aquí atrás es una colcha navideña que hice ya hace algunos años, pero me encanta. Me encanta, la hice con una regla de 60 grados, se ve súper hermosa en la cama y entonces se las quería mostrar. Bienvenidas entonces a nuestro nuevo curso. ¿Qué vamos a hacer de nuevo? Vamos a hacer una colcha navideña. Ya les voy a explicar todo lo que vamos a necesitar y las telas que vamos a necesitar de materiales, todo eso, cuántas clases van a hacer, todo. Yo pensaba comenzar de una hoy, pero dije, no, pues ¿cómo comenzamos si no saben qué telas necesitamos, qué materiales necesitamos? Entonces dije, no, hoy les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer, qué materiales vamos a necesitar y comenzamos este viernes. Hoy ha sido una semana todo al revés. Una semana súper atípica. Espérenme que quiero ver si me están escuchando. Sí, creo que sí. Sí me están escuchando. Sí, porque no veo a nadie que diga no se escucha. A ver. Sí, no vaya a ser que yo arranque a hablar como loca y no se escucha nada. Bueno, entonces les cuento. Ha sido una semana rarísima. Llegamos de la feria, todavía tenemos cosas por guardar. Voy a cambiar la vitrina para que vean todas las cosas divinas que tuvimos en la feria, para que se antojen las que no fueron. Y comenzamos el lunes. El lunes era con Marta, pero Marta no pudo venir también porque está descargando todo lo de la feria y todo eso. Entonces hicimos Pacho de 5 minutos. Hoy, pues es Pacho, pero hoy vamos a hacer la presentación del curso. El viernes era Pacho de 5 minutos, pero vamos a comenzar con lo del miércoles. Entonces es una semana súper rara, pero es la única semana. A partir de la otra ya comenzamos como siempre, súper juiciosas. Bueno, voy a leer aquí como que comentarios mientras ustedes van llegando aquí. Ay, ya llegó Esther de primeras. Esther es de Perú. Está Isabel, está Solángela, también nos manda bendiciones. Está Eider desde Barranquilla, Paola desde California, bienvenida Paola. Está Mireya Rojas, Mireya. Si vieron la foto, ay, espérenme que se me borró aquí el mensaje. Si vieron la foto que me tomé con Sofía vestida de Blancanieves, divina, se veía divina, Sofía. Está Flor desde Guayaquil, Ecuador, bienvenida. Está Marlidia, a ver quién más por ahí, Damaris. Ve, Damaris, bienvenida desde Costa Rica. Ana Milena, como siempre, me dice, ay, espérenme que se me perdió el mensaje. Qué hermosas estrellas y cocha que tienes en el fondo. Pues les estaba diciendo que como tenemos curso nuevo, entonces les pongo fondo nuevo para que se antojen y vean las cosas bonitas que podemos hacer. Bonita tarde, nos dice Cristina, nos saluda también Rosa, Luz Marina, Marcela, Ligia. No, están todas muy juiciosas aquí saludando. Bueno, yo creo que ya llegaron por aquí, está muy linda, ¿cierto? Ligia, Esperanza también me dice buenas tardes. Ana Isabel me dice a la expectativa del nuevo proyecto. Bueno, a mí a veces me preguntan, muéstrelo. Y entonces yo les digo, es que todavía no existe, no lo tengo hecho, porque entonces me tocaría hacerlo 2 veces y no me daría, no tendría tiempo para hacer nada. Entonces yo ya tengo el diseño, ya tengo los diseños, ya saqué los moldes, ya tengo los diseños de las estrellas y todo eso, y a medida de que lo vamos cosiendo, lo vamos armando. Entonces él todavía no existe, pero va a estar divino. Yo ahorita les voy mostrando todo cómo nos va a quedar. Bueno, voy a saludar aquí en YouTube. Está Carolina, está Ruth desde Tunja, está Dora, buenas tardes. Amparo nos manda bendiciones. Diana, buenas tardes. Salva también nos saluda, buenas noches, debe estar en España. Nora Velázquez, bienvenida Nora. María José también está muy aquí, muy juiciosa desde Barcelona. Bueno, bienvenidas a todas otra vez. Como les dije, vamos a tener la presentación hoy del curso. Vamos a ponerla por acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una hermosa colcha navideña que va a tener de todo, ya van a ver. ¿Cuántas clases? A ver, les voy mostrando. ¿Cuántas clases vamos a hacer? Vamos a hacer 10 clases en total. En esas 10 clases, la fotico que yo les pongo ahí es una fotico que yo saco de Pinterest. No vamos a hacer eso exactamente. A mí me gusta sacar diseños así raritos, diferentes. Entonces, pues esa es como una foto de referencia que llaman.
Van a ser 10 clases en total. Dentro de esas 10 clases vamos a hacer 5 aplicaciones. Vamos a hacer Papá Noel y Mamá Noel. Y vamos a hacer duendes, que nunca he hecho duendes para una colcha y son muy hermosos. Y también vamos a hacer un lindo reno. Son 5 aplicaciones en total. Vamos a hacer 4 estrellas. 2 van a ser lineales y 2 van a ser en técnica de papel. Ahorita yo les voy a mostrar todo. Y para ensamblar todo vamos a hacer un seminole, ¿sí? Con el seminole vamos a ensamblar toda la colcha. Entonces, pues ahí están las 10 clases. Ahora, ¿qué vamos a necesitar de telas? Yo aquí les puse 4 telas y una de fondo. No les puse tela base porque no voy a utilizar tela base, ¿sí? Voy a utilizar esa tela que ven ahí de copitos como tela de fondo. Vengan, me voy a cambiar acá y se las voy a mostrar. Aquí ya están las 4 telas, entonces, ¿qué hice yo? Pues elegí una estampada. Esta estampada de, ¿cómo se llama? Como de una instalación navideña, me pareció divina. Entonces, con relación a esta, elegí las demás. Entonces, elegí un rojo, elegí un verde y elegí un amarillo. Pensaba ponerle azul, pero como que no me combinaba tanto con el rojo y el verde, entonces azul. Y vamos a utilizar de fondo esta tela, ¿sí? Voy a ir mirando si ustedes bueno, aquí ya van saludando desde Cali. Yo estoy utilizando medio metro de cada color de estos y voy a utilizar de esta que va a ser mi tela como base, como de fondo, esta de copitos. Voy a utilizar 1 metro. Sobre esta tela van a ir las aplicaciones. ¿Listo? Bueno, por aquí está Mónica desde Cali. Se las voy a dejar aquí para que ustedes vean cuáles son las telas. Un clima muy caluroso. Bueno, aquí también está haciendo harto calor. Desde España nos saluda Gladys. Me dice: Dios te bendiga y que tus enseñanzas sean cada día más preciosas. Un gran abrazo desde Paratodai. Uy, no había escuchado ese nombre. Gracias, Gladys. Gracias por esos buenos deseos. Bueno, desde Ecuador nos saluda Verónica. Desde la provincia de Guayas, Balao. ¡Ay, qué bonito! Desde Venezuela está Silvana. Desde Pasto, Amparo. Olga Durán, muy juiciosa, está Toña, desde Piedecuesta, Blanca, también está Mónica. Bueno, ustedes me dicen si tienen preguntas ahí. Aquí está Halima, nos saluda a todas, Julia también. Bello proyecto, provoca mucho arrancar y espérate que no has visto todavía lo que vamos a hacer. Desde Venezuela está Judy, Maribel desde Pasto, Nariño, Nora Bueno, hola Nora, bienvenida. Diana nos dice en YouTube, qué bueno, súper. Gladys también nos saluda y nos dice buenas tardes. Bueno, entonces aquí les muestro las telas. Como vamos a hacer muñequitos, entonces, además, estas son como las principales, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4 y la de fondo. Y vamos a necesitar otras. Entonces, vengan, les muestro. A mí del curso pasado me sobraron estas telas. Me sobró del color piel. Vamos a necesitar piel porque vamos a hacer Papá, Mamá Noel y duendes. Entonces necesitamos color piel. A mí me sobró de esta que utilizamos del aviso. Esta la voy a utilizar como base, donde van a ir paraditos los muñequitos. Y bueno, si necesito, no sé, para un vestido, para algo, pues ya me quedaron de estas 2 rojas y verdes. Entonces de estas no necesitamos tantas. Y de estas. Estos también son retacitos que yo tengo ahí que me van quedando de otros trabajos. Creo que esto fue de un bolso, este creo que es el mismo bolso, esto fue de unas estrellas. Bueno, esto lo voy a utilizar, digamos, esto va a ser para la ropa de la Mamá Noel. Estos 2 cafés los vamos a utilizar para el reno. Voy a utilizar este negro porque todos tienen guantes, entonces los guantes los voy a hacer negros, los zapatos negros. Voy a necesitar como un gris o un blanquito. O como beige, tal vez como esta tela, tal vez como esta, para el pelito de la Mamá Noel. Entonces, mire, todas estas vamos a necesitar. Lo que pasa es que de estas no vamos a necesitar tantos, sino poquitos de telas. ¿Listo? Vengan, yo miro, a ver si hay preguntas. Me pregunta Ladies. Buenas tardes, profe. Soy 9, quisiera saber la dinámica de la clase. Bueno, te cuento, ¿cómo es la dinámica? Son virtuales, completamente gratis. Yo te doy las clases, tú puedes acceder. Si quieres, ¿qué cobramos nosotros? Cobramos los moldes, ¿sí?
Entonces, si a ti te gustó, digamos, la Mamá Noel, entonces la puedes comprar. Nos escribes a nuestro WhatsApp, nos dices, a mí me gustó el molde de la Mamá Noel, lo quiero comprar, nosotros te lo enviamos a tu correo electrónico. Si, digamos, quieres hacer todo el curso completo que te sale más económico, entonces también nosotros te lo enviamos todo a tu correo electrónico, cada día te lo vamos enviando para que te llegue y tengas tus moldes, tu paso a paso. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Incluye un paso a paso, yo te escribo todas las medidas, qué es lo que tienes que hacer con cada una, incluye la figura, la foto de la figura y te incluye los moldes. Eso es lo que incluye, ¿listo? Y eso es lo que nosotros cobramos. Si tú no quieres comprar nada, igual nos puedes ver, tanto en YouTube como en Facebook, completamente gratis. Las clases quedan grabadas, entonces, si un día no pudiste, la puedes ver a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Si de pronto la quieres repetir porque no entendiste algo, la puedes repetir las veces que quieras. Porque como te digo, las clases son completamente gratis y las puedes ver tanto en YouTube como en Facebook. ¿Listo? Si tienes otra pregunta, me dices. A ver, venga, volvemos aquí a la presentación con las telas. Estas son las telas que vamos a usar y estas son las otras telas, las que les mostré ahorita, que necesitamos un poquito de cada una, que un poquito de negro, que un poquito de piel, que un poquito de rosadito, así. ¿De qué tamaño tendría la colcha? Paola, la estoy planeando que sea una colcha de cama doble. Pero no se preocupen que la podemos adaptar tanto a doble como a sencilla. Entonces no. Incluso sería más fácil hacerla sencilla y mejor la adaptamos a doble, ¿no? Bueno, tranquila. En el momento del ensamble podemos decidir de qué tamaño la vamos a hacer. Bueno, Yolanda nos saluda desde Madrid. Profe, ¿por qué no se usa en el color negro? Mira que yo pido telas negras, primero casi no consigo y segundo poco gustan. A la gente no le gusta poner como negro en las colchas, entonces pues debe ser eso. Bueno, pendiente me dice Albeni, me dice pendiente de las maravillas, ya te voy a mostrar. Me dice Silvana, qué lindo. Me dice Clara que saludos desde Mocoa. Y creo que ya desde Yopal está Cecilia, desde Armenia Yolanda. Bueno, voy a mirar aquí en YouTube si tienen preguntas. Nora Velázquez, bienvenida. Olga Lucía, buenas tardes. Blanca me dice, Dianita, Dios bendiga desde Bogotá, saludos. Gracias, Blanca. María Sonia me dice, buenas tardes. Bueno, entonces les voy a seguir mostrando. Ya les mostré las telas. De estas telas necesitamos poquito. De estas aquí. Ahora, empecemos. La clase número 1. Vamos a hacer una linda aplicación de Mamá Noel. ¿Qué vamos a necesitar? Como siempre en todas las aplicaciones. Ay, vengan aquí. Bueno, para la Mamá Noel pues vamos a utilizar estas dos telas, el color piel. Bueno, ahí yo les voy diciendo. Pero que principalmente, pues como es una aplicación, la tela de fondo en la que vamos a hacer nuestra aplicación, que va a ser esta de copos, vamos a necesitar papel adhesivo. Miren, yo ya necesito más papel adhesivo porque ya me queda poquitico. Este papel adhesivo es termoadhesivo, eso quiere decir que pega con el calor y por eso es que necesitamos la mini plancha y las tijeras. Ve, las tijeras no las alisté. Las debo tener aquí todavía. Yo en la hora que no he desocupado mi bolso, el bolso que llevé a la feria, todavía no lo he desocupado, Dios mío. Pero ya mañana lo desocupo porque ya estoy más desocupadita. Aquí, en las tijeras. Mini plancha, tijeras, papel adhesivo y bueno, las telas que vayamos a necesitar. Esa es la que vamos a necesitar para nuestra primera clase. Ay, a ver, les digo. Ay, espérenme, me equivoqué aquí. ¿Cuándo empezamos? Este viernes. De una empezamos este viernes porque ya se acabó agosto, ya comenzar septiembre, entonces no nos da tiempo de tener la lista. Si ustedes quieren, no solo la pueden hacer como colcha, uno no siempre deja todo como colcha, lo podemos hacer como pendones, lo podemos mandar a reducir porque los tamaños van a ser bien grandes, más o menos como así de grandes. A ver, se ve más o menos como así de grandes. Entonces ustedes pueden comprar su molde, lo reducen, lo dejan para un cojín, lo dejan para una cenefa también quedaría divina. Pueden poner aplicación, estrella aplicación, la pueden dejar para cojines, para pendones, mejor dicho, esto va a ser muy versátil. Yo voy a armar una colcha, pero ustedes pueden decidir qué es lo que quieren hacer. ¿Listo? Empezamos este viernes. A ver, aquí.
Listo, primera clase, arrancamos con la aplicación de la Mamá Noel. Necesitamos las telas, el papel adhesivo, la mini plancha. La clase número 2. A ver. Empezamos este viernes, pero va a ser todos los miércoles. O sea, este viernes va a ser el único viernes. Del resto va a ser todos los miércoles, como el día de hoy. Y cada 8 días va a ser una clase distinta para que les dé tiempo de hacer la tarea y comenzar con la siguiente. Porque a uno le pasa mucho que uno empieza, cuando son las clases tan seguidas, uno se cuelga. Se cuelga y no alcanza a terminarlas y que no alcancé y entonces les empiezan a quedar los trabajos por ahí acumulados y nunca terminan nada. Y luego cuando uno quiere ir a comprar telas o pide algo, a uno le dicen en la casa, pero mamá, usted ni siquiera ha terminado eso, pero mira, eso ahí, esas telas y va a comprar más. Entonces es bueno uno terminar las cosas que tiene comenzadas para comenzar otras. Porque si no, empiezan a quedarse allí acumuladas y uno nunca las termina. ¿Listo? Bueno, a ver aquí. Entonces, en la clase número 2 vamos a hacer un diseño lineal. ¿Qué vamos a necesitar? Las fotos que yo les pongo son de referencia, a veces las cambio, a veces me gustan más otras, entonces no siempre termino utilizando lo que pongo al principio. ¿Qué vamos a necesitar? Como siempre, nuestra rodaja, nuestro tapete de corte y nuestra regla. Se las voy a mostrar aquí. Espérenme, se las muestro acá. Todavía está no. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, el tapete ya lo tenía aquí, pero pues nuestro giratorio, rodaja de corte y regla. Les estoy mostrando una súper chiquita. Es probable que utilicemos una más grande, pero pues ustedes ya saben que son las reglas en pulgadas. Entonces, regla, rodaja y tapete de corte. Y pues las telas que vayamos a necesitar. Miren, y las telas. ¿Listo? Esa es nuestra clase número 2. Voy a mirar si tienen preguntas. Nos saluda Estela desde Tuluá. A ver, yo miro por aquí. ¿Quién más está? Me dice... A ver, espérenme. Yo miro a ver si hay preguntas. Damari me dice, ¿lo envías a cualquier país? Sí, las clases te las se pueden enviar a cualquier lugar del país. Hemos hecho envíos también de materiales a Costa Rica, entonces sí, Damari, se puede enviar. ¿Las clases son semanales? Sí, Silvana, los miércoles. De todas maneras, espérame, que a mí me gusta verlas cuando hablo. Nosotros tenemos clases virtuales lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Los lunes nos vemos con Marta de Janome y hacemos cosas diferentes. También más o menos de Pachor, ella a veces nos enseña a hacer bolsos, que día nos enseñó a hacerle una camita a un gato, divina. Bueno, hacemos diferentes cosas. Esos son los lunes. Los miércoles hacemos este curso que les estoy contando hoy y los viernes hacemos otro que se llama Pachor en 5 minutos. Estamos haciendo una colcha de retazos. Los miércoles van a estar turnados. Los viernes van a estar turnados. Los viernes vamos a hacer un viernes Pachor en 5 minutos y un viernes de Navidad con pañolense. Porque les quiero enseñar a hacer las caritas y los vestidos que sacamos nuevos para este año y tal vez si alcanzamos algunos muñecos que vamos a sacar. ¿Listo? Entonces, tú nos puedes ver lunes, miércoles y viernes y vamos a hacer diferentes cosas cada día. ¿Listo? Bueno, esa es la clase número 2. La clase número 3, espérenme, aquí, la 3, va a ser la aplicación del Papá Noel. Entonces, como les mostré en la anterior, las telas como el color piel, como el blanco, como el rojo, el papel adhesivo, la mini plancha y las tijeras. A ver, yo sigo mirando aquí. ¿Qué más me pregunta? ¿Cuánto es el costo? Déjame, yo pregunté, nosotros no le hemos subido a las clases. Espérenme, yo pregunto. Listo, ya me dieron el precio aquí. Solo, a ver, les cuento. Ay. Solo les cuesta 120,000 pesos todo el curso completo, ¿sí? Todo completico, 120,000. Si ustedes quieren comprar de una clase, también lo pueden hacer. Lo que pasa es que de una clase les cuesta 15,000 pesos la clase. Pero lo pueden hacer, digamos, ustedes solo quieren hacer la Mamá Noel, entonces dicen... Nos escriben, nos dicen, yo quiero la clase de la Mamá Noel, 15,000 y nosotros le enviamos todo lo que necesitan y ya saben que pueden ver la clase las veces que quieran en el canal de YouTube o en Facebook, en cualquiera de las dos. Las clases siempre son gratis, nosotros lo único que cobramos son los moldes. ¿Listo? Entonces ya saben. A ver, miramos por aquí, espérenme, me devuelvo, presentación aquí. 3, 4, a ver, vamos para la clase 4.
en la clase 4 vamos a tener las clases como turnadas entre aplicación y diseños lineales. En este caso vamos a hacer una estrella en técnica de papel. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues usted las respectivas y también, a ver, se las muestro aquí. Como ahorita, regla, rodaja, tapete y esta regla que es regla para técnica de papel. Hay muchas alumnas que ya la tienen porque hemos hecho muchísimos diseños en técnica de papel. Me encanta la técnica de papel, es súper versátil, todo nos casa divino. Me encanta, la amo, entonces me encanta hacer cosas en papel y más las estrellas que tienen tantas puntas para que nos casen súper bien. Entonces, ¿qué necesitamos para esta? Necesitamos la regla para técnica de papel. Además de, pues, de lo de siempre. ¿Listo? Vamos con la clase número 5. La clase número 5 vamos a hacer la niña duende. Miren lo divina. Se ve preciosa. Vamos a hacer unos dibujos súper hermosos. Van a ser de cuerpo completo para que ustedes los puedan hacer bien, bien lindos. Me dice aquí Silvana, súper chévere. Damari, súper bonita. Me pasa exactamente lo mismo. De repente quedo con cosas me han medido hacer. Sí, señora Halima. No eres la única. Yo también tengo por ahí cositas sin terminar. Luz Marina, también podríamos hacer un pie de cama. Claro que sí. Esto se vería divino en un pie de cama. No lo había pensado. Yo tengo 3 rodajas, pero no sé cómo usarlas. Bueno, Paola, pues se llegó el día. Como te digo, tú las clases aquí las puedes ver completamente gratis y ahí vas a aprender a utilizar las rodajas de corte. Con los miren, aquí les voy a enseñar a poner y quitar también la cuchilla porque yo la tengo que cambiar. Bueno, Silvana, el precio de la regla no sé, de pronto ahí te contestan, pero ya averiguo. Estela me saluda desde Tuluá, ya había dicho. Osiris está aquí. Bienvenida. Esperen. Acabo de ingresar. ¿Cuántos diseños para la colcha? Son 10. Son 10 clases en total. Son, a ver, te cuento. Inicio. Aquí arriba. Ay, no, me equivoqué. Aquí. ¿Cuántas clases son? Son 10 clases en total. Vamos a hacer 5 diseños de aplicaciones y vamos a hacer 4 estrellas. Y luego para unirlo todo lo vamos a unir con un seminole. O sea, que van a aprender muchísimas cosas diferentes. Bueno, a ver, esta es la 5, la clase 5, en la que vamos a hacer una linda aplicación de una niña duende. Y en la clase 6 volvemos al diseño lineal. En este diseño lineal no necesitamos la regla para técnica de papel, solo nuestras telas, la rodaja de corte y el tapete. ¿Listo? María Sonia me dice muy lindas. Gladys me dice otra vez por acá, estaba perdida. Gladys, bienvenida. Qué bueno que nos estés viendo otra vez. Bueno, listo la clase 6, la clase 7. Va a hacer otra aplicación y en este caso va a ser una aplicación de niño duende. Vamos a hacer niño y niña, va a ser de cuerpo entero, por eso es que necesitamos la tela color piel. ¿Sí ven? Porque solo son muñequitos así de personas que nos van a quedar divinos. Entonces, aquí va a ser el papel adhesivo, la mini plancha, las tijeras y nuestras telas. Eso es lo que necesitamos. Por aquí llegó Estela. ¡Uy, Estela! ¡Qué bueno verte! Me alegra verte por aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Carmen, ¿cuánto cuesta la mini plancha? Carmen, no me preguntes de precios que no me lo sé. Gilla me dice, buenas tardes, y el precio del kit de tapa... Les voy a escribir el WhatsApp. 320-859-1555. 320. Ahí les mandé el WhatsApp. Ahí pueden preguntar todo lo que ustedes quieran de precios, ¿sí? Cuando ustedes compran rodaja, regla y tapete, les hacemos un descuento. Este es el kit de patchwork. Entonces allí lo pueden preguntar, allí pueden preguntar la mini plancha. Les mandamos toda la información que ustedes necesiten. Pero es que yo no me sé los precios y si los digo mal, después me regañan. Bueno, clase número 8. En la clase número 8 volvemos a los diseños lineales. Y aquí sí vamos a necesitar la regla para técnica de papel. Esta que les estaba mostrando, que tiene esta palanquita que sube y baja, es una maravilla. Nosotros nos inventamos esta regla porque cuando yo aprendí, eso era con un cartoncito, eso era doblando y adivinando. Y yo dije, esto no puede ser. O sea, ¿cómo así que uno haga esto? Y entonces me quedaba corrido y yo dije, no, algo tenemos que hacer. Y entonces nos inventamos la regla. Entonces, esta regla es retículo, no la inventamos nosotras. Es una maravilla para proteger el papel, para que no se nos corte. En fin, ustedes, cuando estemos en la clase, van a ver cómo se maneja de chévere.
Bueno, clase 8, técnica de papel. Clase 9. En la clase 9 empezamos a ensamblar. ¿Y cómo vamos a ensamblar? Vamos a ensamblar con un seminole. Les cuento, ¿qué es un seminole? Un seminole, miren, aquí tengo un seminole. Un seminole es como esto. Ay, no, pero estoy como... Ah, no, sí, sí se ve. Es esto, por ejemplo. Es como una randa, como una franja, como un bordecito así, como para o agrandar algo o empatar una cosa con otra. Los seminoles los utilizamos altísimos. A mí me encanta usarlos, son súper bonitos y son fáciles de hacer. ¿Listo? Entonces aquí se los muestro. Ahí le saqué foto a varios seminoles. No sé cuál voy a usar, no sé todavía porque depende de los tamaños que nos vayan quedando las estrellas y las aplicaciones. Ahí vamos a mirar qué tipo de seminole es que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, en la clase 9 les enseño a hacer el seminole para que ya empecemos a ensamblar. Y en la clase 10 ya hacemos los ensambles, como ya tenemos los seminoles, ya podemos empezar a ensamblar. Ahí en la clase número 10, ay, espérenme que me equivoqué. En la clase número 10 es que ahí empezamos a decir, si lo quiero para una cama sencilla, tal. Si lo quiero para una cama doble, tal. Sí, yo les voy a dar como las medidas o los cambios que tenemos que hacer en cada uno de los tamaños de las colchas. A veces lo necesitamos más grande, a veces más pequeño, entonces vamos a tener varias opciones. O si ustedes los van a dejar como pendones, como cenefas, entonces también pueden poner el seminole en la parte de arriba, o si van a hacer cojines de pronto enmarcando, bueno. Ahí yo les doy varias opciones, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. A ver, yo miro si por aquí tienen preguntas. Ah, bueno, miren, las clases presenciales ahí les están contando cómo son. Si ustedes quieren venir a hacer la colcha, bienvenidos, también lo pueden hacer aquí. Nos saluda también aquí Eugenia desde Costa Rica. A ver, me dice Adriana, desde Bogotá, a mí también me sucede lo mismo, se me quedan los trabajos a medias por la cantidad de proyectos que inicio. A partir del inicio de la pandemia me propuse no iniciar hasta no terminar. Mira, tienes toda la razón, a mí me pasa exactamente lo mismo. Tengo por ahí cosas sin terminar, no voy a ni a mirar ese lado porque no alcanzo, entonces por eso decidí que íbamos a hacer la clase semanal, una vez a la semana, para tener suficiente tiempo para comenzar la otra clase y que yo ya haya terminado la anterior. Porque las aplicaciones, si ustedes las hacen a mano, son demoraditas. Yo las hago a máquina para no demorarme tanto, pero igual las pueden hacer de las dos formas. Yo les voy a enseñar de las dos formas. Pero sí, les recomiendo, terminen las cosas, porque termino uno acumulando un poco de cosas sin terminar. Sí, sí. Ay, Dios mío, no soy la única. Bueno, aquí ya en la clase 10, entonces ya ensamble y caídas y ya terminamos. Entonces voy a mirar si hay preguntas. Miren, ahí ya pusimos el WhatsApp. Me doy látigo por todo lo que tengo pendiente. Yolanda, no eres la única, todos nos pasa lo mismo. Entonces es mejor ir terminando todos nuestros trabajitos. Me dice María Sonia, ¿qué cantidad de tela se lleva la aplicación? Poquita. Espérame, me devuelvo a la parte de la aplicación de las telas. Uy, lo cogí de una. Estas telas, estas son las que más necesitamos. De la tela de los copos necesitamos 1 metro. A ver, se las muestro aquí. Esta es la que más voy a usar. Esta necesito 1 metro porque aquí van a... ¡Ay, se me cayó la cuchilla! Aquí vamos a poner las aplicaciones, entonces van a ser cuadrados grandes, más o menos de 12 como por 15. Entonces esta es la que vamos a utilizar más, de esta necesitamos 1 metro. De las otras, de estas, vamos, si ustedes no quieren utilizar de copos, no hay problema, utilizan tela base, no hay ningún problema. De estas vamos a utilizar medio metro de cada una, ¿sí? Yo soy muy clásica, yo utilizo rojo y verde, me encanta, le puse amarillo porque esta tela estampada tenía rojo, verde y amarillo. Azul no me gustaba mucho como combinaba, entonces no le metí el azul. Entonces, de estas, medio metro de cada una. Y de las otras, ¿dónde puse las otras? Espérenme un momentico, de las otras. ¿Cuáles son las otras? El color piel, por ejemplo. Esta como de madera que lo utilicé para la clase anterior porque le vamos a poner como piso a esas figuras para que no nos queden en el aire. Estas me sobraron también.
Estos son poquitos de telas, digamos esta la voy a utilizar en el vestido de la mamá Noel, en el pelito del Noel, en los guantes, en los zapatos. Vamos a hacer un reno. Ve el reno. ¿Dónde quedó el reno? Me faltó una diapositiva. Se me olvidó hacer una diapositiva. Me faltó el reno. Sí, me faltó el reno. Bueno, después se los muestro. El reno vamos a utilizar estos dos cafés. Ay, sí, no me di cuenta que nunca dije del reno, ¿cierto? Entonces, de estos ya necesitamos poquita tela, como retacitos de lo que tengamos por allí guardado. ¿Listo? Bueno, me pregunta Sonia. No, me dice gracias. ¿Que cuánto cuestan los moldes en dólares? Bueno, ay, yo no sé 120 cuánto es. Si tú vas a comprar solo uno, en pesos colombianos te vale 15.000, en dólares te valen $5 nada más, pero no estoy segura cuánto vale el curso completo en dólares. Déjame a ver si nos dicen por aquí cuánto vale, porque no sé. Miren las telas, aquí les dejo las telas. Me dicen, ¿de qué medida quedará la colcha? No te preocupes que cuando la vayamos a armar, ahí les digo, si la quieren sencilla, si la quieren doble, no te preocupes. El código el código de la tela base de fondo. Mira, escríbenos a nuestro WhatsApp, aquí se los vuelvo a poner, 320-859-1557, que las niñas del almacén que las atienden, Julie, Sorangi, Margarita, ellas ya saben cuáles son las telas, entonces ya les van a decir cuánto van. ¿Qué cantidad se necesita? Ya les dije, todo lo que tengo pendiente, ya lo leí. Vengo entrando al chat. Alba, ya terminamos. Elba, perdón, ya terminamos. ¿Qué es este descuido? Voy a hacerles una repasadita. Arranquemos desde aquí. ¿Qué vamos a hacer? Una colcha. Pero como les dije, ustedes pueden decidir qué hacer. Si cojines, si pendones, si cenefas, lo que ustedes quieren. Pueden ampliar o reducir el diseño para lo que ustedes quieran hacer. Aquí. ¿Cuántas clases van a hacer? 10. En esas 10 clases vamos a hacer 5 aplicaciones, 4 estrellas y un seminole. ¿Listo? Las telas que necesitamos, ya les mostré las otras telas. Espérenme aquí, quito esta. Ay, ahora no sé cómo. Miren, vamos, entonces, aplicación de Mamá Noel. No, mentiras. Estrella lineal. Ay, porque me sale esta. Venga, voy a quitar esta y a ver si ya me sale la que es. Aquí no es, aquí quito esta. Entonces, ay, miren, ya me embolaté. La clase 2, estrella lineal. La clase, ay, ya no sé cómo moverme. La clase 2, la clase 3. La clase 3, Papá Noel. Bueno, yo les voy a hacer, es que ya me volví un 8 con esto de la tecnología, ya me volví un 8. Yo les voy a hacer un video donde les explico qué van a necesitar y se lo subo a Instagram y a Facebook. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp por si quieren estas telas, pero ya saben más o menos las telas que vamos a necesitar. ¿Cuándo empezamos? Este viernes, este viernes, porque nos cogió una noche para Navidad, va a ser la colcha navideña, entonces la vamos a hacer para este viernes. Vamos a arrancar. ¿Con qué arrancamos? Con la Mamá Noel. ¿Listo? Entonces ya vamos a necesitar color piel, para el vestidito, para el pelo, para la gafa. Entonces ya arrancamos este viernes. A ver, ¿qué otra pregunta? A ver, yo miro. ¡Listo! A prepararnos, sí señora. A prepararnos por aquí, a ver qué otra pregunta. Ya les publico ahorita el videito, ya lo estaba haciendo, ya se los publico para que ustedes sepan que los que vamos a hacer y lo dejo fijo en el Facebook y también se los muestro en Instagram. ¿Listo? Si lo quieren compartir, entonces perfecto. Listo, eso fue todo, ya saben lo que vamos a hacer, nos va a quedar espectacular, como todo lo que hacemos, todo divino. Les quería mostrar mi delantal, miren, ahí esperen a ver si puedo bajar la cámara un poquito. A ver, aquí, sí, miren, estoy estrenando delantal, miren el bolsillo, le puse Feliz Navidad acá. Este es el del muñeco del Papá Noel, porque el del muñeco de nieve ya. Ay, se me olvidó traer
Babero, pero el viernes se los muestro que nos quedó divino. Marlene le quedó tan divino ese babero. ¿Listo? Entonces, no siendo más, ya saben que lo que vamos a hacer, que lo que necesitamos, nos va a quedar divino. Nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde para empezar nuestro nuevo curso. ¡Chao!